Muy buenas tardes. Para continuar con nuestra clase, hoy vamos a hablar sobre el sistema esquelético. Vamos a hablar de todo lo que son las generalidades, del tipo de los huesos, de qué eminencia podemos encontrar en los huesos. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar un hueso largo de un hueso corto, así como también de cómo están compuestos los huesos, también que puedan identificar qué es una cavidad articular, qué es una cavidad de inserción. Y bueno, empecemos. Entonces, nuestro tema de hoy es generalidades del sistema esquelético. El esqueleto, bueno, en total tenemos entre 200, alrededor de 206 huesos. Eso es algo que es, como le digo, que es algo que es inconstante, ¿verdad? Porque existen huesos que son inconstantes, o sea, huesos que a veces hay y a veces no existen, ¿verdad? El esqueleto en sí se divide en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. En el esqueleto axial tenemos a la cabeza, o sea, los huesos de la cabeza, los huesos del cráneo, los huesecillos del oído, el hueso ioides, la columna vertebral y la em, caja torácica. Luego tenemos al esqueleto apendicular. Apendicular se refiere a lo que, o sea, que sería como lo que está unido a lo que recién mencionamos, que son los miembros superiores, que sería la cintura de la escápula, el brazo, el antebrazo, los huesos del carpo, metacarpo, falange, el miembro inferior, que empieza de la cintura pélvica, el muslo, la rodilla, el tarso, los metatarsos y los falanges. Bueno, el sistema esquelético cuenta con dos partes principales, como le dije, ¿verdad? El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. No se olviden que el esqueleto axial son los huesos de la cabeza, el cuello, las vértebras, el tronco, hasta lo que es la costilla. Lo que es la pelvis, miembro superior, miembro inferior, es apendicular. ¿Qué formas tienen los huesos? Los huesos pueden ser de formas largas, como vemos acá. Los huesos de las formas largas generalmente se observan en los miembros, miembro superior y miembro inferior. Es donde predomina la longitud antes que sea más ancho, o sea que son más largos que anchos. Y tiene una característica muy especial, que tiene un cuerpo y dos extremidades, o también al cuerpo se le llama diáfisis y a las dos extremidades se le llama epífisis, epífisis superior, epífisis inferior. Y la unión entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Entonces vamos a repasar otra vez. Epífisis sería los extremos, puede ser una epífisis superior como epífisis inferior. Sería extremo superior como extremo inferior. La diáfisis es lo que es el cuerpo, entonces hay solamente una diáfisis y metáfisis es el lugar donde se une la diáfisis con la epífisis. Entonces, para llegar a un resumen, para resumir esto, los huesos largos están compuestos de dos epífisis, una superior, una inferior y una en dos epífisis, una superior y otra inferior y una diáfisis. Y luego tenemos a la metáfisis, que son dos también, porque son donde se unen la epífisis con la diáfisis. Luego tenemos a los huesos cortos. Los huesos cortos generalmente son de volúmenes restringidos, son de forma variable y se encuentran en el tarso y el carpo, o sea que los huesos de la mano y del pie. Después tenemos a los huesos planos, que su espesor suele ser reducido con predominio de longitud y el ancho, y constituye las paredes de las cavidades craneales, nasales, órbitas pelvianas, y hay también huesos planos alargados. Bueno, este acá es un hueso largo, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos que tiene dos epífisis, acá sería epífisis superior, epífisis inferior, y una diáfisis. Y la unión de la epífisis con la diáfisis se llama metáfisis.
Estos son los huesos cortos y estos son los huesos planos. Son huesos planos. Después hay huesos especiales que son los huesos neumáticos. ¿De qué se caracterizan los huesos neumáticos? Que generalmente están llenos de aire. Y se ve en general en la cara, ¿verdad? También, o sea, el lugar donde hay aire se llama celdillas. Y si son, o sea, celdillas cuando son pequeños. Y si son de mayor tamaño se los llama seno. Por ejemplo, acá tenemos un hueso neumático. El etmoides es un hueso neumático. El efenoides también es un hueso neumático. Este es el efenoides y acá este hueso que está en gris es el etmoides. Y son ambos huesos neumáticos. Luego tenemos a los huesos sesamoides. Los huesos sesamoides generalmente son huesos inconstantes, son huesos pequeños que son como que están flotando, ¿verdad? Se suele ver en las manos y en el pie, pero hay un hueso sesamoide que siempre es en constante, que es el hueso de la rótula. Y es el que está, y también este hueso sesamoide lo que tiene como particularidad es que le sostiene un ligamento. Este es el hueso de la rótula. Generalmente luego o sea, están unidos por ligamentos. Se encuentran en las manos o en los pies. No es que se articula con otros huesos. Acá son huesos sesamoides, estos son huesos sesamoides. Entonces lo que tienen que saber es que el único hueso sesamoide que es constante es el de la rótula. Y son huesos que están, parece como flotando, pero están unidos a un ligamento y no es que se articula con otro hueso. Bueno. Después también tenemos a lo que son las superficies articulares, ¿verdad? En las superficies articulares pues, se dividen en eminencias articulares, en eminencias extraarticulares y en cavidad articulares. Generalmente existen la mayoría de los huesos y son irregulares y son de distintos tamaños, ¿verdad? Dependiendo en cuál es su función. Por ejemplo, las cavidades de inserción es donde se da la inserción de un músculo. En las cavidades de inserción generalmente son así como una excavación, como un surco dentro, ¿verdad? Pero no suelen ser tan profundos. Acá, por ejemplo, hay una cavidad de inserción. Vamos a ver otro que le puedo mostrar. Esta también es una cavidad de inserción, cavidad de inserción, cavidad de inserción. Eso es cavidad de inserción. Acá también tenemos una eminencia de inserción. También las cavidades de inserción para un músculo y puede ser también como una eminencia. Esta, por ejemplo, es la B deltoide, donde se inserta el músculo deltoide y parece como una eminencia, ¿ven? Después tenemos las cavidades de recepción. Estas cintas son más distintas porque estas cavidades de recepción parecen luego como un canal así que se va por el hueso, ¿verdad? Y ahí pueden haber arterias, tendones, arterias, venas o tendones. También suelen pasar nervios. Entonces, acá lo que ustedes tienen que identificar, una cavidad de inserción, o sea, tocan acá el hueso y dicen, no, acá se va a insertar un músculo, tocan acá, no, acá va a pasar, puede pasar una arteria, un nervio o un tendón. Les voy a mostrar acá que se nota súper bien. Bueno, entonces este dijimos que es una cavidad de inserción, ¿verdad? Y después acá tenemos ven como es como un surco, como un canal, esa es una cavidad de recepción. Por acá pasa un tendón. Entonces se ve súper bien la diferencia. Y esta también es una cavidad de inserción, pero acá el surco ya es una cavidad de recepción. Luego tenemos las cavidades de ampliación. Las cavidades de ampliación generalmente son celdas o senos intraóseos. Generalmente están en la vecindad de las cavidades de las caras de los huesos en el temporal. Acá, por ejemplo, una cavidad de recepción.
y no tengo un ejemplo de una cavidad de ampliación, pero generalmente están dentro de los huesos, ¿verdad? Y son como si fuera que hace que se amplíe en la cavidad de ese hueso. Pero no tengo acá ningún ejemplo. Bueno, después tenemos los accidentes óseos que son como elevaciones. Están las espinas que generalmente son elevadas y puntiagudas. Este, por ejemplo, es la espina de la escápula. ¿Ven cómo es elevada y puntiaguda? Después están los cóndilos. Acá tenemos, estos son los cóndilos. ¿Ven? Que son redondeadas y generalmente se articulan con otros huesos. Entonces, esto, espina y cóndilo. Estos se articulan, las espinas no se articulan. Después tenemos en los cóndilos, estos son los cóndilos. Después tenemos los epicóndilos, que son otra vez, son como elevaciones otra vez sobre los cóndilos, que son estas estructuras. Después tenemos el tubérculo, que son redondeadas y ásperas que no se articulan. Este es un tubérculo de la B deltoide. Después están las tuberosidad. Las tuberosidades son elevaciones más o menos largas y grandes. Las tuberosidades les voy a mostrar acá. Estas son las tuberosidades. Bueno, después tenemos otras estructuras que son las amulus, que son elevaciones en forma de gancho. No tengo un ejemplo acá. Después están las crestas. Estas son las crestas. Son los bordes elevados, ¿ven? Cresta. Son los bordes elevados de los huesos. Este luego se llama cresta. Después tenemos las líneas. Las líneas que son elevaciones lineales, menos elevadas que las crestas. Esta es una línea, ¿ven? Después tenemos la protuberancia. La protuberancia son elevaciones que se proyectan sobre un hueso. Es como que le sale así, que no tengo acá el ejemplo de una protuberancia, pero sale luego. Después tenemos los tubérculos, que son elevaciones redondeadas ásperas que no se articulan. Y las tuberosidades, que son elevaciones largas y más grandes. Estos son como tubérculos y después están las tuberosidades. Tubérculo mayor y tubérculo menor. Bueno, ahora vamos a ver cómo está la configuración de los huesos, cómo está afuera y adentro, ¿verdad? Primero vamos a hablar de cómo se vascularizan los huesos, ¿verdad? Los huesos se encuentran vascularizados por unos orificios que son los orificios nutricios, ¿verdad? El hueso es una estructura muy vascularizada, tienen sus arterias nutricias y para que estas arterias se puedan vascularizar existen orificios, ¿verdad? La parte del hueso que está vascularizada se llama periostrio. Y después hay también unas arterias medulares que proceden de las arterias nutricias diaficiarias. Siempre la arteria nutricia se acompaña de una o dos venas y ahí en que entra en la profundidad, ¿verdad? Y ahí lo que va a producir su red venosa. El hueso es súper vascularizado, por eso una fractura suele sangrar muchísimo. Y por ejemplo, la fractura de un fémur puede sangrar hasta una fractura cerrada de un fémur puede sangrar hasta 1600 ml de cada lado. Imagínense, en los dos ya son más de 3 litros en que no podemos ir de sangre, hasta puede matar. Y por ejemplo, mientras más chico, los huesos sangran menos. Por ejemplo, las costillas sangran hasta 200 ml por cada costilla. Bueno, pero volviendo a nuestro tema de la vascularización,
o sea, dentro de los huesos hay varios forámenes. Hay un foramen de primer orden, otro de segundo orden y de tercer orden. Los huesos, esos son todos forámenes nutricios por donde pasan la arteria y, o sea, por donde pasan la arteria y las venas, ¿verdad? Los forámenes de primer orden están en la diáfisis, donde entonces está en el cuerpo, ¿verdad? En la diáfisis de los huesos. Y en él transitan los vasos principales del hueso y se dirigen al canal medular en donde termina. Entonces los de primer orden están en la diáfisis, transitan las arterias principales y terminan en el canal medular. Después tenemos los de segundo orden, que son más pequeños, las más grandes son las de primer orden. Después están las de segundo orden, que son más pequeños y estos sí que se encuentran en las epífisis de los huesos largos. Entonces están en las extremidades, ¿verdad? Y estos forámenes están en los bordes de algunos, estos están en las epífisis de los huesos largos y en los huesos planos, sí que están en sus bordes. Y luego tenemos a los forámenes de tercer orden. Esos son los más pequeños y se encuentran en las superficies no articulares de los huesos. Entonces son tres forámenes. Las de primer orden que se encuentran en la diáfisis, la de segundo orden que se encuentra en la epífisis y la de tercer orden que se alejan de las cavidades articulares. Bueno, después tenemos a las arterias, cómo es la vascularización en la diáfisis y en los huesos largos. De los huesos largos es lo que más vamos a hablar, ¿verdad? Hay dos sistemas, ¿verdad? Un sistema, o sea, hay un sistema diafisiario que es muy particular, que la arteria en este sistema, la arteria principal va a penetrar por el agujero nutricio mayor, que es el foramen de primer orden. En el miembro es distinto en el miembro superior y en el miembro inferior. En el miembro superior se va a dirigir hacia el codo, entonces entra por el agujero que está, va a entrar por el agujero que está en la diáfisis y después la arteria se va a dirigir hacia el codo. Y en el miembro inferior entra por el mismo agujero y se dirige hacia la arteria. Y esa es la diferencia que hay. Van a encontrar luego un dibujito en su libro donde le va a explicar eso. Eso es lo que quiere decir. Si hablamos, eso es lo que es, y si hablamos de las venas siempre, o sea, la arteria siempre va a estar acompañado de una o dos venas. La inervación de los huesos. Los huesos son súper inervados, están acompañados generalmente por las arterias y son súper sensibles, por eso es lo que reduele las fracturas. ¿Y de dónde provienen? De los plexos craneales o de los espinales. Bueno, esto es lo que yo le quería dejar sobre lo que es el sistema musculoesquelético y que tengan muy buena tarde y buen resto de jornada. Lo mismo.